Clara huyó entre el polvo y el sol abrasador con un niño por nacer en su vientre, dejando atrás sombras, deudas y sangre. Cargaba la herida de una traición familiar y el miedo de ser casada sin descanso. Pero en medio de la persecución, halló un nuevo propósito en 5 guerreros apaches al borde de la muerte que, a cambio de su vida, la eligieron como su honor y su causa. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? La luna era el único testigo de la mujer embarazada que huía a través del desierto, llevando en su vientre un secreto y en su espalda el peso de la muerte. Se llamaba Clara Hensley, y cada paso que daba sobre la arena fría del anochecer era un esfuerzo monumental, un acto de pura voluntad contra el agotamiento que amenazaba con devorarla. El aire del desierto de la Sierra Madre Occidental, en aquel año de 1875, era fino y cortante, y el silencio, tan vasto y profundo que parecía tener peso propio, presionaba sus oídos. Sus botas estaban gastadas, sus labios agrietados, y el niño que llevaba dentro se sentía como un ancla bendita y a la vez terrible, recordándole a cada instante por qué debía seguir adelante. El recuerdo del olor a pólvora en la granja de su familia la empujaba hacia adelante, sin saber que se dirigía hacia un horror de un tipo diferente. Uno colgado en silencio bajo las estrellas. Aquel olor metálico y acre era el fantasma que la perseguía, la razón por la que había abandonado todo lo que conocía. Huía de la violencia de los hombres, de pactos oscuros susurrados en la noche y de la sangre que había manchado la tierra que la vio crecer. Buscaba un lugar donde su hijo pudiera nacer en paz, lejos de la sombra de su apellido. Pero el desierto no ofrecía santuarios, solo pruebas. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la arena, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Estaba tan cansada. Quizás era mejor rendirse, dejarse llevar por el sueño helado que la invitaba a cerrar los ojos. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio, creyó que era el viento jugando una mala pasada, un gemido bajo y lastimero que nacía de las rocas. Lo ignoró, atribuyéndolo a la fiebre y la fatiga. Pero el sonido regresó, más claro esta vez, un lamento humano inconfundible que flotaba en la quietud de la noche. No era una alucinación. Poniéndose en pie con dificultad, con una mano protectora sobre su abultado vientre, se orientó por el sonido. La curiosidad, o quizás una compasión profundamente arraigada en su ser, la guió más allá de su miedo. Caminó hacia una pequeña hondonada, un valle poco profundo donde la vegetación era escasa, a excepción de un único y majestuoso álamo que se erguía como un centinela solitario contra el cielo estrellado. A medida que se acercaba, la brisa nocturna le trajo un olor cobrizo y nauseabundo que conocía demasiado bien, el olor de la sangre derramada. Su corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada. Fue entonces cuando las nubes se apartaron por un instante y la luz plena de la luna bañó la escena en una plata fantasmal. La visión la dejó sin aliento, helando la sangre en sus venas. De las ramas más gruesas del álamo no colgaban frutos, sino 5 cuerpos de hombres. Sus manos, atadas a la espalda, estaban hinchadas y amoratadas. Sus torsos desnudos mostraban las marcas de una crueldad inimaginable. Eran apaches. Lo supo por su cabello largo y oscuro, y los rasgos de sus rostros, ahora contraídos por el dolor y la agonía. No estaban muertos, no del todo. Uno de ellos movió la cabeza lentamente, y un gemido escapó de sus labios resecos. El pánico se apoderó de Clara. Debía huir, dar media vuelta y correr sin mirar atrás, desaparecer en la noche antes de que quienes habían hecho aquello regresaran. Era lo sensato, lo que cualquier persona en su sano juicio haría para sobrevivir. Su vida y la de su hijo dependían de ello, pero sus pies se negaron a moverse. Se quedó allí, clavada en el sitio, observando aquella atrocidad. Vio la injusticia, el sufrimiento inhumano, y algo dentro de ella, más fuerte que su miedo, se rebeló. ¿Qué clase de mundo era este, donde la vida podía ser tratada con tanto desprecio? ¿Y qué clase de persona sería ella si les daba la espalda, dejándolos morir de una forma tan lenta y terrible? La lucha en su interior fue una batalla silenciosa y feroz. Su instinto de supervivencia gritaba que huyera, pero su conciencia le susurraba que se quedara.
El niño en su vientre se movió, un suave recordatorio de todo lo que podía perder, y fue ese movimiento el que tomó la decisión por ella. No quería traer a su hijo a un mundo donde ella misma había contribuido a la oscuridad por inacción. Aunque sus manos temblaban y cada fibra de su ser le suplicaba que se salvara a sí misma, la llamada de su humanidad fue más fuerte. No solo estaba huyendo de un pasado violento. En ese momento, decidió que también debía enfrentarse a la violencia del presente. Con el corazón martilleando contra sus costillas, dio el primer paso vacilante hacia el álamo de la muerte. No había vuelta atrás. Bajo la mirada de 5 pares de ojos casi sin vida, el acero de un pequeño cuchillo brilló a la luz de la luna, sosteniendo el poder de dar la vida o confirmarla a la muerte. Clara se acercó al árbol, y el olor a sufrimiento se intensificó. Una mezcla de sudor, miedo y sangre seca. Podía ver los detalles ahora. Las cuerdas de cáñamo crudo hundidas en la carne hinchada de sus muñecas, los cortes y las contusiones que cubrían sus torsos. A pesar del dolor, había una dignidad inquebrantable en sus rostros. No eran simplemente víctimas, eran guerreros, vencidos pero no quebrantados. Sus ojos se encontraron con los del hombre mayor, cuyo rostro, aunque marcado por el agotamiento, poseía una autoridad tranquila. Era Taza. Él la miró, y no había súplica en sus ojos, sino una evaluación, una pregunta silenciosa. Luego, sus labios agrietados se separaron y una sola palabra, apenas un susurro ronco, escapó, llevada por el viento. Garrison. El nombre golpeó a Clara como un latigazo. Garrison. No era una banda cualquiera de forajidos, eran una plaga, conocidos en toda la frontera por su crueldad y su avaricia, liderados por Silas Garrison, un hombre cuya reputación era tan desoladora como el propio desierto. No dejaban más que muerte a su paso. El peor temor de Clara se confirmó, presagiando el regreso inevitable de los verdugos. Saber quién era el responsable de aquello lo cambiaba todo. Esto no era un acto de violencia casual, era una declaración, y liberarlos no sería un acto de misericordia, sino una declaración de guerra. Su mano, que sostenía el cuchillo, tembló. Por un instante, la duda la paralizó. La imagen de su padre y las advertencias que siempre le había dado sobre los peligros de aquella tierra volvieron a ella. Hay hombres con los que no se razona, le había dicho una vez. Silas Garrison era uno de esos hombres. Si cortaba esas cuerdas, estaría firmando su propia sentencia de muerte. La buscarían, la cazarían sin descanso, y no tendrían piedad ni de ella ni del niño que llevaba. El camino seguro, el de la supervivencia, era desaparecer en la noche y olvidar lo que había visto. Pero entonces, volvió a mirar a los hombres. Vio a Itzae, el más joven, que la observaba en silencio, con una intensidad ardiente en su mirada oscura. No había esperanza en sus ojos, sino un desafío silencioso, como si esperara que ella demostrara ser igual que todos los demás. Vio el sufrimiento silencioso de los otros 3 y la tranquila resignación en el rostro de Taza. No podía, simplemente no podía abandonarlos. La decisión, tomada en el fondo de su alma, endureció su resolución. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación. Con un movimiento firme, se arrodilló junto a Taza, que colgaba más bajo que los demás. «Voy a sacarlos de aquí», susurró, más para convencerse a sí misma que para ellos. Levantó el cuchillo y presionó la hoja contra la gruesa cuerda que lo sujetaba. La fibra era resistente y el cuchillo no estaba especialmente afilado. Tuvo que cerrar, con un movimiento de vaivén, poniendo todo el peso de su cuerpo en cada corte. El sonido de la cuerda al deshilacharse pareció resonar en el silencio del valle. Centímetro a centímetro, la hoja fue mordiendo la soga. Finalmente, con un chasquido seco y sonoro, la cuerda cedió. Taza cayó pesadamente al suelo, un montón inerte de miembros doloridos. Por un momento, no se movió, y el corazón de Clara se detuvo. Pero luego, un estertor profundo sacudió su pecho, y comenzó a toser, inhalando el aire libre en grandes y dolorosas bocanadas. Estaba vivo. Una oleada de alivio y un nuevo terror, aún más agudo, recorrieron a Clara. Lo había hecho. Había cruzado la línea. No había vuelta atrás. La puerta a su antigua vida, a cualquier posibilidad de una huida anónima,
se había cerrado para siempre. Sin perder un instante, se levantó para pasar al siguiente. Era Itzae. Él la siguió con la mirada mientras ella se acercaba, una expresión indescifrable en su rostro. Mientras se movía hacia la siguiente cuerda, el aullido de un coyote fue interrumpido por un sonido antinatural en el desierto, el crujido distante de una bota sobre grava. Una antorcha solitaria apareció en la distancia. Una pequeña estrella anaranjada que no prometía el amanecer, sino el final de todo. Al principio era solo un punto de luz danzante, casi hipnótico en la inmensidad negra del desierto. Pero el crujido que Clara había oído, aquel sonido antinatural de una bota sobre la grava, encontró un eco, y luego otro. Pronto, un retumbar bajo y sordo comenzó a vibrar a través de la suela de sus botas gastadas, una percusión siniestra que crecía en intensidad con cada segundo que pasaba. El nombre Garrison ya no era un susurro en su mente, sino el trueno inminente de cascos de caballo que se acercaban, el sonido de la cacería que ahora, irrevocablemente, la incluía a ella como presa. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El pánico, frío y afilado, la atravesó. Se giró hacia Taza, que con un esfuerzo sobrehumano había logrado ponerse en pie, apoyándose pesadamente en el tronco del álamo. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y en la mirada del anciano apache, Clara vio una urgencia desesperada. «Vete», siseó Taza. Su voz un graznido ronco por la sed y el dolor. «Salva a tu hijo. Ya has hecho demasiado por nosotros. No mueras por una causa que no es la tuya. Vete ahora». La oferta fue una sirena tentadora en medio de la tormenta. Huir, desaparecer en el laberinto de rocas y sombras que el desierto ofrecía. Dejar que el destino siguiera su curso. Era la voz de la razón, la voz de la supervivencia que había guiado cada uno de sus pasos desde que abandonó la granja. Pero al mirar los rostros de los otros 4 hombres, que aún colgaban indefensos, sus cuerpos balanceándose suavemente con la brisa nocturna, supo que no podía. Huir de esto no era diferente a huir de su pasado. Sería permitir que la brutalidad ganara, sería convertirse en una espectadora silenciosa de la injusticia, y ella estaba cansada de ser silenciosa. Negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de Taza, una resolución de acero forjada en el fuego del miedo. O todos o ninguno. Sin esperar respuesta, se lanzó hacia Itzae, su cuchillo, buscando la cuerda en la oscuridad. Sus manos ya no temblaban por el pánico, sino por una urgencia febril. La prisa le daba una fuerza que no sabía que poseía, cada músculo de su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. El sonido de los cascos era un tambor de guerra que marcaba el tiempo que se les agotaba. La luz de las antorchas se hacía más grande, proyectando sombras grotescas y danzantes a su alrededor. Cortó la cuerda de Itzae, quien cayó con más agilidad que Taza. Se puso en pie de un salto, sus ojos oscuros fijos en la dirección del peligro, un protector silencioso y recién liberado. Clara pasó al siguiente hombre. Sus dedos estaban entumecidos, su aliento era un jadeo irregular en su garganta. El cuchillo resbaló, cortándole la palma de la mano, pero apenas sintió el dolor. Solo veía las cuerdas, una tras otra, como los eslabones de una cadena que la ataba a ese lugar. El estruendo de los caballos era ahora un rugido ensordecedor, mezclado con las voces ásperas de los hombres que gritaban órdenes. Podían verlos claramente ahora, siluetas oscuras contra el resplandor de sus propias antorchas. Solo quedaba un hombre. Clara cerraba su cuerda con furia, sus músculos gritando de dolor. La soga era más gruesa, o quizás sus fuerzas simplemente la estaban abandonando. «Más rápido», susurró Itzae a su lado, su voz tensa. Podía oír el resoplido de los caballos, el crujido del cuero de las sillas de montar. Estaban encima de ellos. Con un último y desgarrador tirón, la cuerda se partió. El último hombre quedó libre. En ese preciso instante, Taza emitió un sonido bajo y gutural, una señal. Sin una palabra, el grupo se movió como una sola sombra. Se agacharon, corriendo desesperadamente hacia una formación de rocas y grietas oscuras que prometían un refugio temporal. Uno de los apaches tropezó, su cuerpo debilitado traicionándolo, pero Itzae lo agarró del brazo, arrastrándolo con él. Se deslizaron en una fisura estrecha,
apretujándose en la oscuridad fría de la piedra, justo cuando los primeros jinetes de Garrison irrumpían en el claro. Desde la seguridad de su escondite, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la delatara, Clara observó la escena. Eran más de 10 hombres, figuras rudas y crueles a la luz parpadeante de las antorchas. Al frente de ellos, sobre un imponente caballo negro, estaba Silas Garrison. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en piedra, enmarcado por una barba oscura y descuidada. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron la escena. Se detuvieron en las cuerdas cortadas que colgaban flácidas de las ramas y en el suelo vacío debajo. Por un momento, un silencio mortal, más aterrador que los gritos, se apoderó del claro. La expresión de Garrison pasó de la confianza a una incredulidad helada, y de ahí a una furia volcánica que pareció oscurecer el aire a su alrededor. Desmontó lentamente, se acercó a una de las cuerdas cortadas y la examinó, sus nudillos blancos por la fuerza con que la apretaba. Uno puede preguntarse qué harían en su lugar, ¿verdad? ¿Huir o quedarse a luchar? Para Clara, solo existía el latido ensordecedor de su propio corazón y la certeza de que acababa de invitar a la muerte a bailar. Un rugido de pura furia resonó desde el claro, un sonido inhumano que hizo que hasta sus propios hombres se estremecieran. Fue seguido de una orden brutal que cortó el aire de la noche. Encuéntrenlos, vivos o muertos, pero tráiganme a la mujer. El silencio del amanecer trajo una falsa sensación de paz, pero en la quietud, las preguntas sin respuesta pesaban más que el cansancio. Habían corrido durante lo que parecieron horas, adentrándose más y más en el laberinto de piedra del desierto, hasta que Tasa encontró un arroyo seco, una cicatriz profunda en la tierra que ofrecía un refugio precario. Cayeron más que sentarse, con los pulmones ardiendo y los músculos temblando por el esfuerzo. Por ahora, estaban a salvo. El eco de la orden brutal de Garrison todavía resonaba en la mente de Clara, un recordatorio constante de que ella ya no era una simple fugitiva, sino el objetivo principal de una cacería humana. Se acurrucó contra la pared fría del barranco, abrazando sus rodillas contra su pecho tanto como su embarazo se lo permitía. Observó a los hombres que había salvado. En la creciente luz gris del alba, podía verlos con más claridad. Eran fuertes, a pesar de sus heridas y su agotamiento. Se movían con una deliberación silenciosa, evaluando su entorno, comunicándose con gestos sutiles que ella no podía interpretar. Uno de ellos tenía un corte profundo en el antebrazo, que sangraba lentamente. Sin pensarlo, Clara rasgó una tira de tela de sus enaguas, la única posesión limpia que le quedaba. Se acercó al hombre con cautela. Él la miró con desconfianza, pero no se apartó cuando ella, con manos suaves, limpió la herida y la vendó con firmeza. Fue ese pequeño acto de humanidad lo que pareció romper el hielo. Tasa, que había estado observando desde la sombra, se acercó y se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para hablar sin levantar la voz. «No tenías que hacer eso», dijo él, su voz todavía áspera. «Tampoco tenía que desatar sus cuerdas», respondió Clara en voz baja, mirando sus propias manos, ahora sucias y con la palma cortada. «¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen así? Entiendo que estén furiosos por haberlos liberado, pero la orden de Garrison fue personal. Quería a la mujer». Tasa guardó silencio por un largo momento, su mirada perdida en el borde del cañón que se recortaba contra el cielo pálido. Clara pensó que no respondería, pero entonces él habló, y sus palabras tejieron el principio de un misterio mucho más profundo. «No nos persiguen por lo que hicimos», dijo. «Nos persiguen por lo que sabemos y por lo que protegemos». Se preparaba para revelar no un mapa hacia un tesoro, sino hacia una tumba de recuerdos dolorosos. Garrison no busca venganza. Busca borrar la historia. Busca una caja de piedra que mi pueblo escondió hace muchos años. No contiene oro ni joyas. Contiene algo mucho más valioso: la memoria de nuestra gente. La verdad a veces es un tesoro más peligroso que el oro. Mientras Tasa hablaba, sus palabras actuaron como una llave en una cerradura oxidada en la mente de Clara. Hombres rudos, pactos oscuros. La frase de su propio padre resonó en su cabeza, y con ella vino una imagen.
un recuerdo de su adolescencia que había mantenido enterrado. Era una tarde calurosa de verano en la granja. Ella estaba escondida en el pajar, leyendo un libro, cuando oyó voces bajas provenientes del establo. Se asomó por una rendija. Allí estaba su padre, Jonathan Hensley, un hombre que ella recordaba como severo pero justo. Pero el hombre que vio ese día no era justo. Estaba tenso, con el rostro pálido, y hablaba con un grupo de hombres anglos, hombres con armas en la cintura y una crueldad ociosa en sus ojos. Uno de ellos, el líder, era más joven entonces, pero inconfundible. Era Silas Garrison. No entendió de qué hablaban, solo captó fragmentos sobre tierras, un trato, y mantenerlo en silencio. En ese momento, sintió un miedo inexplicable, y se retiró antes de ser vista. Ahora, sentada en la fría penumbra de un barranco a cientos de millas de distancia, ese recuerdo infantil regresó con la fuerza de una revelación helada. La conexión era tenue, una hebra de araña en la oscuridad, pero estaba ahí. Su pasado, del que había estado huyendo tan desesperadamente, no era una historia paralela a la de estos hombres. De alguna manera aterradora, estaban entrelazados. La comprensión la golpeó con una náusea repentina. No era solo una espectadora de esta tragedia. De alguna manera, su propia sangre, su propio nombre, estaba implicado en sus raíces. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Itzae, que la había estado observando todo el tiempo. Su hostilidad se había ido, reemplazada por una curiosidad intensa y penetrante, como si pudiera ver la tormenta que se desataba dentro de ella. Desde lo alto del borde del cañón, un hombre de Garrison, barriendo el horizonte con la mirada a través de unos catalejos, se detuvo. Había visto el brillo antinatural de un cuchillo reflejando el primer rayo de sol. Las ruinas de adobe de Pueblo Seco prometían refugio y agua. En cambio, se convirtieron en un horno esperando atrapar sus almas. Llevaban horas caminando bajo un sol implacable desde que el vigía de Garrison los había descubierto. Cada risco, cada sombra, era una fuente de paranoia. Taza, con su conocimiento del territorio, los guió a través de senderos ocultos, buscando un lugar donde pudieran despistar a sus perseguidores y, sobre todo, encontrar agua. La sed era ahora un enemigo tan formidable como el propio Garrison, una lija en sus gargantas y un martillo en sus sienes. Cuando las siluetas de los edificios de adobe aparecieron en el horizonte tembloroso por el calor, pareció un milagro. Un pueblo fantasma, ciertamente, pero uno que seguramente tendría un pozo. Al entrar en la calle principal, un silencio nejestestuen los recibió. El viento soplaba a través de las ventanas vacías de las casas, creando un gemido bajo y melancólico. El lugar había estado abandonado durante años. La madera de los postes y los techos estaba reseca como el hueso, y la hierba seca crecía en gruesos mechones a través de las grietas del suelo. El brillo del cuchillo que los delató en el cañón ahora se convertía en el resplandor de cientos de llamas, presagiando que para escapar de este infierno se necesitaría más que suerte. Se necesitaría un sacrificio. Taza se detuvo, su rostro una máscara de recelo. «Demasiado fácil», murmuró, sus ojos escudriñando los tejados y las colinas circundantes. «Nos han guiado hasta aquí», pero la necesidad era más fuerte que la precaución. En el centro de la plaza encontraron lo que buscaban: un pozo de piedra. Con manos temblorosas, bajaron un viejo cubo de madera que encontraron cerca, y para su inmenso alivio, subió con un poco de agua turbia y tibia en el fondo. No era mucho, pero era vida. Se turnaron para beber, el líquido precioso calmando el fuego en sus gargantas. Fue en ese momento de vulnerabilidad, de breve respiro, cuando la trampa se cerró. La primera señal fue un silbido agudo, seguido por el sonido sordo de una flecha clavándose en un poste de madera junto a la cabeza de Clara. No era una flecha ordinaria. Llevaba una punta envuelta en tela empapada en aceite, que ardía con una llama anaranjada y furiosa. Un segundo después, otra flecha aterrizó en el techo de paja seca de la cantina abandonada. Y luego otra, y otra. En menos de un minuto, el pueblo se vio rodeado por un anillo de fuego que crecía rápidamente. En las crestas de las colinas que rodeaban el pueblo, aparecieron las siluetas de los hombres de Garrison. No estaban atacando directamente, estaban sitiándolos con fuego, usando el propio pueblo como una pira funeraria.
En un promontorio más alejado, Clara pudo distinguir la figura de Silas Garrison, observando la escena con la paciencia de un buitre, su rostro impasible mientras el infierno que había desatado comenzaba a rugir. El pánico se apoderó del aire junto con el humo. El calor se volvió insoportable al instante. La madera antigua y reseca prendió como la pólvora, y pronto, las llamas se elevaban hacia el cielo, devorando las estructuras con una avidez aterradora. «Por aquí», gritó Taza, guiándolos a través de un callejón estrecho, buscando una salida en el muro de fuego que los cercaba. El humo era denso y negro, llenando sus pulmones, haciendo que cada bocanada de aire fuera un tormento. Las chispas llovían a su alrededor, y el sonido crepitante de la madera ardiendo era un rugido ensordecedor. No estaban luchando contra hombres, estaban luchando contra un elemento desatado, un monstruo de fuego incontrolable. Mientras corrían a través del interior de un edificio en ruinas, el techo, debilitado por las llamas, comenzó a ceder con un gemido atroz. Clara miró hacia arriba justo a tiempo para ver una viga maciza, envuelta en llamas, desplomándose directamente sobre ella. Estaba paralizada por el terror, pero Itzae, que había estado corriendo a su lado, reaccionó en una fracción de segundo. Con un grito, la empujó con una fuerza brutal, lanzándola fuera del camino del peligro. Clara cayó al suelo, a salvo, pero la viga se estrelló donde ella había estado un segundo antes, y su extremo cayó sobre la pierna de Itzae, atrapándolo con un crujido espantoso. Gritó, un sonido de pura agonía que fue casi ahogado por el rugido del fuego. Estaba atrapado. Clara, desde el suelo, vio su rostro contraído por el dolor, y el fuego lamiendo peligrosamente cerca de él. El instinto le gritaba que corriera, que se salvara a sí misma y a su hijo, pero la imagen de Itzae, el hombre que la había mirado con tanto odio y que acababa de salvarle la vida, atrapado y a punto de morir quemado, borró todo lo demás. Sin dudarlo un instante, se arrastró de vuelta hacia él, hacia el calor sofocante. «Tenemos que sacarlo», gritó a los otros, que se habían detenido, horrorizados. El rostro de Clara estaba rojo por el calor. Sus ojos lloraban por el humo, pero una fuerza feroz la impulsaba. Agarró la viga, la madera ardiendo quemando sus manos, y tiró con toda la fuerza de su cuerpo. Era inútil, era demasiado pesada. Pero su acción inspiró a los demás. Taza y los otros 2 apaches se unieron a ella, y juntos, en un esfuerzo desesperado y coordinado, lograron levantar la viga lo suficiente para que Itzae pudiera arrastrar su pierna destrozada fuera de allí. Lo levantaron entre 2 y reanudaron su huida desesperada. Finalmente, Taza encontró lo que buscaba: la abertura de un antiguo acueducto subterráneo, oculto bajo una losa de piedra. Uno por uno, se deslizaron en la oscuridad húmeda y fresca, dejando atrás el infierno. Lograron escapar por un antiguo acueducto, dejando atrás el infierno, pero ahora estaban de nuevo en el desierto abierto, malheridos, expuestos, y el humo a sus espaldas era una señal que su enemigo podía ver desde millas de distancia. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que salvó a un hombre apache que estaba atado a una cerca. En este video veremos cómo la mujer salvó a los apaches y qué ocurrió después en su vida. Después del fuego, vino la sed y el dolor, y en la desesperación, no fue agua lo que se compartió, sino una promesa sellada con la única cosa que les quedaba: su propia sangre. La huida de Pueblo Seco los había dejado rotos. Se movían al amparo de la noche. Una pequeña y lastimosa procesión de sombras cojeando a través del paisaje lunar del desierto. Itzae, con la pierna malamente entablillada con trozos de un rifle roto y tiras de cuero, se apoyaba pesadamente en uno de sus compañeros, cada paso una agonía silenciosa. El alivio de haber sobrevivido al infierno fue reemplazado rápidamente por la sombría realidad de su situación. Estaban heridos, sin comida, casi sin agua, y eran casados. Taza los condujo a una cueva oculta, tras una cortina de rocas desprendidas, un lugar que solo alguien que conociera la tierra íntimamente podría encontrar. Dentro, la oscuridad era total, y el aire era fresco. Era un respiro, un santuario temporal en un mundo empeñado en destruirlos. Encendieron una pequeña hoguera, apenas unas pocas brasas para dar un calor mínimo y una luz tenue que no los delatara. Lo primero fue atender a Itzae.
Su pierna estaba en un estado terrible. La quemadura era severa y el hueso se había roto limpiamente. Clara, con el recuerdo de haber ayudado al médico del pueblo en su infancia, trabajó junto a Taza. Limpiaron la herida con el último trago de agua que les quedaba, un sacrificio que nadie cuestionó. Mientras lo hacían, en el silencio tenso de la cueva, el sacrificio de Itzae en el pueblo en llamas exigía una respuesta, un reconocimiento que trascendería las palabras, y presagiaba que más sangre sería derramada para honrar el juramento que estaba por hacerse. El joven guerrero, que la había mirado con tanto recelo, había puesto su cuerpo entre ella y la muerte. Esa deuda pesaba en el aire. Cuando terminaron, Itzae estabilizado y sumido en un sueño febril, Taza se sentó frente al fuego, miró a Clara, y en sus ojos oscuros y cansados, ella ya no vio a un extraño, sino a un patriarca evaluando a un miembro de su familia. Los espíritus a veces nos hablan a través del fuego, comenzó Taza, su voz baja y resonante en el pequeño espacio. Hoy, en Pueblo Seco, el fuego habló. Vi cómo te devolvía la mirada. No vi miedo en tu espíritu, solo la loba que protege a su cría y a su manada. Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras calaran. Nos salvaste la vida en el álamo. Arriesgaste tu vida para salvar a Itzae del fuego. Ya no eres una extraña para nosotros, Clara Hensley. Nuestros caminos se han entrelazado. Tu lucha es nuestra lucha. Clara no sabía qué decir. Simplemente asintió, una emoción cruda apretando su garganta. Las palabras se las lleva el viento, continuó Taza, sacando un pequeño cuchillo ceremonial de una funda en su cinturón. Se necesita una promesa más fuerte, un pacto de sangre. Los otros dos apaches observaban, sus rostros solemnes a la luz de las brasas. Esto no era una decisión espontánea, era un rito, una formalidad con el peso de generaciones. Taza, con un movimiento rápido y preciso, se hizo un pequeño corte en la palma de su mano izquierda. La sangre brotó, oscura a la luz del fuego. Luego, le tendió el cuchillo a Clara. Ella lo tomó sin dudarlo. Miró la hoja afilada y luego a los rostros de los hombres que la rodeaban. Eran su única protección, su única familia en este desierto hostil. Con mano firme, se hizo un corte similar en su propia palma. El dolor agudo fue un ancla, una confirmación de que todo aquello era real. Taza extendió su mano, y Clara puso la suya sobre la de él, palma contra palma. La sangre de ambos, cálida y pegajosa, se mezcló. Él cerró su mano sobre la de ella, un agarre firme y reconfortante. Que esta sangre sea testigo, recitó Taza, su voz un murmullo sagrado. La sangre de Clara Hensley es ahora la sangre de nuestro pueblo. Su hijo por nacer es un hijo de nuestro pueblo. La protegeremos como a nuestra propia carne. La defenderemos hasta nuestro último aliento. Que los espíritus de la montaña y el desierto escuchen este juramento. El momento se suspendió en el tiempo, un instante de profunda conexión que trascendía la raza, el idioma y la historia de odio que los separaba. Por primera vez, desde que huyó, Clara sintió que pertenecía a algún lugar. Era un sentimiento abrumador, un bálsamo para su alma herida. Justo cuando el eco de las palabras de Taza se desvanecía en la quietud de la cueva, la figura de un hombre apareció en la entrada. Era el quinto apache, a quien habían enviado como explorador horas antes. Estaba sin aliento, con los ojos desorbitados por el pánico. «Nos están cercando», dijo con voz entrecortada, rompiendo el hechizo sagrado. «Garrison tiene más hombres. Vienen de todas direcciones». Su destino no era una fortaleza, sino una tumba de secretos, un cañón sagrado donde las voces de los muertos esperaban ser escuchadas. La noticia del explorador los había galvanizado. La desesperación se convirtió en una energía febril. Sabían que quedarse en la cueva era esperar la muerte, así que, una vez más, se lanzaron a la noche. Taza, a pesar de sus heridas y su cansancio, los guió con una certeza infalible, como si siguiera un mapa grabado en su alma. Se movían a través de un terreno cada vez más difícil, subiendo por senderos de cabras y deslizándose por paredes de roca. Estaban siendo acorralados, empujados hacia un único punto en el mapa, y este cañón era su última y única carta. Llegaron justo cuando los primeros y tímidos rayos del amanecer teñían de gris el horizonte oriental. La entrada al cañón de las almas perdidas
Era una fisura estrecha en una pared de roca gigantesca, casi invisible a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. Dentro, el mundo cambió. Las paredes se elevaban verticalmente hacia el cielo, tan altas que solo una delgada franja de luz lograba llegar al fondo. El aire era fresco y olía a piedra húmeda y a tiempo. En las paredes del cañón, grabados por manos de incontables generaciones, había petroglifos de hombres, de coyotes y de soles en espiral. El viento, al pasar por las aberturas de la roca, creaba un sonido bajo y melódico, como si los espíritus de los antepasados susurraran historias olvidadas. Era un lugar sagrado, palpable en cada piedra y cada sombra. La memoria de nuestra gente que Taza había mencionado ya no era un misterio abstracto, era un objeto físico enterrado bajo sus pies, y la premonición helada de Clara sobre su padre estaba a punto de convertirse en una verdad de pesadilla. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del cañón. Había algo en la solemnidad de aquel lugar que le hacía temer lo que estaba a punto de descubrir. Taza los condujo más adentro, cojeando visiblemente, hasta una pequeña alcoba natural en la pared del cañón, protegida por un saliente de roca. En el centro del suelo de arena había un círculo de piedras oscuras y lisas. «Aquí es», dijo Taza, su voz apenas un susurro, pero llena de reverencia. «Debajo de este círculo yace el corazón de nuestra historia. La verdad de por qué Garrison no puede dejarnos vivir». Se arrodillaron y, usando sus cuchillos y sus propias manos, comenzaron a apartar las piedras y a cavar en la arena compacta. Fue un trabajo lento y agotador. Nadie hablaba. El único sonido era el de sus respiraciones jadeantes y el raspar de la arena. A casi 1 metro de profundidad, sus dedos golpearon algo duro. Con cuidado, despejaron la arena restante para revelar la tapa de un cofre de piedra toscamente labrado. No tenía cerradura, solo una pesada tapa que requirió la fuerza de 3 de ellos para deslizarla a un lado. El interior estaba forrado con piel de ciervo seca para proteger su contenido de la humedad. Clara se asomó, con el corazón en un puño. No había oro, no había joyas. Lo que vio fue infinitamente más precioso y desgarrador. En la parte superior había una colección de objetos, un pequeño mocasín de niño, decorado con intrincadas cuentas de colores, una bolsita de medicinas de cuero, todavía fragante con el olor a salvia seca, una pluma de águila, atada a una tira de cuero trenzado, un collar de cuentas de turquesa. Eran los recuerdos personales de aquellos que se habían perdido, la prueba tangible de vidas vividas y brutalmente truncadas. Clara sintió una punzada de dolor tan profunda que le costó respirar. Con manos temblorosas, Taza levantó los objetos uno por uno, colocándolos con cuidado sobre un trozo de piel extendido en el suelo. Debajo de ellos, en el fondo del cofre, había un paquete envuelto en más cuero. Lo sacó y se lo tendió a Clara. Ella lo miró, confundida. «¿Por qué a mí? Es tu derecho», dijo Taza, su voz suave pero firme. «Tu sangre también está en esta historia». Con un nudo de pavor en la garganta, Clara tomó el paquete. Sus dedos torpes desataron las correas de cuero. Dentro había varios pliegos de papel amarillento. El primero era un tratado de comercio y paz, firmado con las marcas de los ancianos apaches y las firmas de varios colonos locales, prometiendo respeto mutuo por las tierras y las rutas comerciales. El nombre de su padre, Jonathan Hensley, estaba entre ellos. Debajo de ese documento había otro, escrito con una caligrafía diferente, más descuidada. Era una confesión, la declaración jurada de un bandido capturado años después de la masacre. Detallaba cómo su banda había sido contratada para eliminar al clan apache que controlaba el acceso al río, y detallaba cómo un colono, ansioso por obtener los derechos exclusivos del agua para su rancho en expansión, les había proporcionado el mapa del campamento de invierno de los apaches, un lugar secreto y vulnerable donde se encontraban principalmente mujeres, niños y ancianos, mientras los guerreros estaban de caza. El colono les había garantizado que no habría resistencia. Clara leyó las palabras, pero su mente se negaba a comprenderlas, hasta que llegó al final de la página. Allí, clara e inconfundible, estaba la firma del hombre que había hecho el trato, el traidor, Jonathan Hensley. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora,
Dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El mundo se inclinó y se disolvió en un torbellino de ruido blanco. El mocasín del niño, la bolsita de medicinas. Su padre, el hombre que la había criado, que le había enseñado a leer, que la había amonestado por su compasión ingenua, no solo había sido cómplice, había sido el arquitecto de una masacre. La granja donde había crecido, la tierra que amaba, estaba cimentada sobre la sangre de las personas a las que pertenecían estos recuerdos. Un sollozo gutural, un sonido animal de pura angustia, se desgarró desde lo más profundo de su ser. El papel se le cayó de las manos, se derrumbó, el cuerpo sacudido por convulsiones de dolor y horror. Itzae se movió instintivamente y la sujetó antes de que cayera al suelo. Su rostro, antes lleno de odio, ahora era un reflejo de su propio dolor. Mientras el mundo de Clara se hacía añicos, el eco de un solo disparo retumbó desde la entrada del cañón. La cacería había terminado. La batalla final estaba por comenzar. No hubo tiempo para las lágrimas. El silencio sagrado del cañón fue profanado por el estruendo de los rifles y el primer grito de un hombre al caer. El disparo solitario fue una señal, y un segundo después, una andanada de plomo llovió desde la entrada del cañón, arrancando esquirlas de las paredes de roca que habían permanecido intactas durante siglos. El shock del descubrimiento de Clara fue reemplazado instantáneamente por el shock de la batalla. El duelo personal tuvo que dar paso a la lucha universal por la supervivencia. «Cúbranse», rugió Taza, y su voz, aunque debilitada, todavía tenía el timbre de un jefe de guerra. Los apaches reaccionaron con una disciplina nacida de una vida de conflictos. Se dispersaron, desapareciendo tras las rocas y en las grietas, convirtiendo el cañón sagrado en una fortaleza improvisada. La noticia de que Garrison tenía más hombres ahora era una realidad sangrienta frente a ellos. Un enfrentamiento final que, como el pacto de sangre, solo podía sellarse con la muerte. Clara, arrastrada por Itzae, se refugió detrás del mismo cofre de piedra que acababa de destruir su mundo. Ahora, debía protegerlo con su vida. Los hombres de Garrison avanzaron hacia el cañón, disparando indiscriminadamente, confiados en su superioridad numérica. Pero los apaches, aunque superados en número, luchaban en su propio terreno. Conocían cada saliente, cada sombra. Sus disparos eran precisos y mortales, y se movían entre las rocas como fantasmas, creando la ilusión de que eran más de los que realmente eran. El aire se llenó del olor acre de la pólvora, del eco ensordecedor de los disparos y de los gritos de los heridos. La batalla se convirtió en un caos brutal y sangriento. Clara, acurrucada detrás del cofre, se sentía impotente. Su único instinto era proteger su vientre, el futuro inocente en medio de la carnicería del presente. Vio caer a uno de los apaches que había liberado, con el pecho destrozado por una bala. Vio a Itzae moverse con una gracia letal, su cuchillo y su rifle convirtiéndose en una extensión de su furia. En una pausa momentánea en el tiroteo, mientras ambos bandos recargaban, Silas Garrison vio su oportunidad. En lugar de un asalto frontal, tomó un sendero estrecho y empinado que uno de sus exploradores había encontrado, uno que lo llevaría por encima y por detrás de la posición principal de los apaches. Su objetivo no era la batalla, era el cofre, y la mujer que lo custodiaba. Clara lo vio venir en el último segundo. Garrison se deslizó por la roca, su rostro lleno de una determinación fanática. «El cofre», dijo sin aliento, su revólver apuntándola directamente. «Dámelo, mujer. Esto no tiene por qué ser más sangriento de lo necesario». «¿Por qué?», preguntó Clara, su voz temblorosa pero firme. «¿Qué hay en estos papeles que valga tantas vidas?». Garrison soltó una risa seca y sin humor. «Vidas. Estas vidas no valen nada. Pero mi nombre, el nombre de mi familia, sí. Mi abuelo fue un pionero, un fundador de este territorio. Su nombre está en ese papel, junto al de tu padre, como un héroe. Esta basura», dijo señalando el cofre, «lo pinta como un asesino y un ladrón. No voy a permitir que el legado de mi familia sea manchado por la verdad de unos salvajes». Era un reflejo oscuro de su propia crisis. Él también estaba encadenado al legado de su sangre, pero a diferencia de ella, buscaba destruirlo en lugar de afrontarlo. La confrontación fue interrumpida por un grito de guerra. Itzae, al ver el peligro, había abandonado su posición
y se lanzaba hacia ellos. Garrison disparó, pero Itzae fue más rápido, y ambos rodaron por el suelo en una lucha cuerpo a cuerpo. La batalla final había comenzado. Los hombres de Garrison, al ver a su líder en apuros, presionaron el ataque. Fue entonces cuando Taza tomó su última decisión como jefe. Con el cofre de piedra como su único escudo, se levantó y caminó hacia el fuego cruzado, su viejo rifle disparando una y otra vez, atrayendo el fuego enemigo hacia él, dando a los demás una oportunidad de reagruparse. Las balas lo alcanzaron. 1, 2, 3 veces. Se tambaleó, pero no cayó. Se giró para mirar a Clara, y en sus ojos no había dolor, sino una paz profunda, el final de un largo camino. Luego, se desplomó sobre el cofre, protegiendo la verdad de su pueblo con su último aliento. La muerte de Taza rompió algo dentro de Itzae. Se liberó de Garrison con una fuerza sobrehumana y se convirtió en un torbellino de venganza, un espíritu de la muerte que se abría paso entre los hombres de Garrison. Inspirados por su furia, los 2 apaches restantes lucharon con renovado vigor. En medio del caos, Clara vio a Garrison, herido pero no vencido, arrastrándose hacia el cuerpo de Taza y el cofre. El odio y el dolor, y una extraña y terrible claridad la inundaron. Ya no era una víctima, ya no era solo una superviviente. Era la guardiana de una promesa. Con el pequeño cuchillo que había usado para darles la libertad, se lanzó hacia adelante. Garrison la vio venir y se rió, levantando su revólver, pero estaba herido, era lento. Clara no atacó como un guerrero, sino como una madre que protege a su cría. No hubo habilidad, solo una necesidad primordial. Se abalanzó sobre él, esquivando el cañón del arma y hundiendo la pequeña hoja de acero en su costado con toda la fuerza de su desesperación. Él la miró, sus ojos llenos de sorpresa, antes de desplomarse a un lado. El polvo se asentó, revelando los cuerpos caídos de ambos lados. Clara, cubierta de sangre y tierra, miró la devastación. El silencio era más ensordecedor que cualquier disparo. Cuando el último eco de la batalla se desvaneció, no hubo celebración. Solo el pesado manto de una noche sin luna que descendía sobre un cañón lleno de fantasmas. El silencio que siguió a la violencia fue absoluto, tan denso y pesado, que parecía aplastar a los pocos que quedaban en pie. Clara permaneció inmóvil durante un largo rato, con el pequeño cuchillo todavía en su mano, el cuerpo sin vida de Silas Garrison a sus pies. No sentía triunfo, ni alivio, solo un vacío inmenso y helado, una conmoción que adormecía sus sentidos y la dejaba hueca por dentro. El adrenalina que la había sostenido se disipó, dejando tras de sí un agotamiento tan profundo que era casi un dolor físico. La sangre derramada en el cañón era el cumplimiento final del pacto y el comienzo del incierto camino de Clara, un futuro que ahora debía construir sobre los cimientos de la tragedia y la esperanza. Itzae fue el primero en moverse. Se acercó a ella, su rostro una máscara de tierra y dolor, y con delicadeza le quitó el cuchillo de la mano, limpiando la hoja en su pantalón antes de guardarlo. De los 5 apaches que Clara había liberado del árbol, solo ellos 2 y otro guerrero, herido en el hombro pero vivo, quedaban en pie. El precio de la verdad, de la redención, había sido casi total. El resto de la noche transcurrió en una bruma de dolor y deber. Se movían como autómatas por el campo de batalla improvisado, un paisaje de pesadilla iluminado por la luz parpadeante de una hoguera que encendieron. Primero atendieron al herido, vendando su hombro con tiras de la camisa de un hombre muerto. Luego, con una reverencia solemne, se ocuparon de los caídos. No hicieron distinción entre amigos y enemigos. Clara, siguiendo el ejemplo silencioso de Itzae, ayudó a cerrar los ojos de los hombres de Garrison, cubriendo sus rostros con sus propios sombreros. Era un gesto de humanidad en un lugar que la había perdido por completo. El momento más difícil fue llegar al cuerpo de Taza. El anciano jefe yacía acurrucado sobre el cofre de piedra, como si incluso en la muerte, su último instinto fuera proteger la historia de su pueblo. Con un cuidado infinito, Itzae y el otro guerrero lo levantaron y lo depositaron suavemente en el suelo. Fue entonces cuando la compostura de Itzae se rompió. No lloró con lágrimas, sino con un temblor silencioso que sacudía todo su cuerpo. Se arrodilló, tocó la frente arrugada de su mentor
y susurró palabras en su lengua nativa, una despedida íntima y desgarradora. Realizaron un entierro improvisado, pero digno. No podían cavar tumbas en la roca, así que llevaron a sus 3 hermanos caídos, incluido Tasa, a una pequeña alcoba en la pared del cañón que parecía un sepulcro natural. Los envolvieron en sus propias mantas y luego, piedra por piedra, construyeron un túmulo sobre ellos. El sonido de las rocas al chocar unas con otras era el único requiem en el silencio del cañón. Clara trabajó junto a ellos, sus manos raspadas y sangrantes, sintiendo que cada piedra que colocaba era una penitencia por los pecados de su padre, un pequeño acto para honrar a los hombres que se habían convertido en su familia. Cuando terminaron, Itzae cantó una canción en voz baja, un canto fúnebre, una melodía triste y hermosa que parecía tan antigua como las propias rocas. Con el túmulo terminado, justo cuando el primer resplandor pálido del alba comenzaba a borrar las estrellas, Itzae se volvió hacia Clara. Se acercó al cofre de piedra, ahora manchado con la sangre seca de Tasa. Él lo sabía, dijo Itzae, su voz ronca por el dolor y el cansancio. La noche que hicimos el pacto, me dijo que tu llegada no era una casualidad. Creía que los espíritus a veces envían una tormenta no para destruir, sino para limpiar la tierra vieja y dar paso a lo nuevo. Tú fuiste nuestra tormenta, Clara Hensley. Clara negó con la cabeza. La culpa todavía era una espina en su corazón. Fui yo quien trajo esto sobre ustedes. Mi sangre. No, la interrumpió Itzae con una firmeza tranquila. Tu sangre es solo una parte de la historia. Tus acciones son la otra. Luchaste con nosotros. Sangraste con nosotros. Tasa creía que el niño que llevas no cargará con la maldición de tu padre, sino que será un puente, una nueva vida, nacida de la sangre de ambos mundos, del traidor y de los traicionados. Creía que era un símbolo de esperanza, la prueba de que un ciclo puede romperse. Se quedaron en silencio, el peso de esas palabras suspendido entre ellos. Itzae y el otro guerrero se prepararon para partir. Su deber ahora era llevar el cofre a un lugar seguro en las montañas y contar la historia de lo que había sucedido allí. Su camino estaba claro. ¿El de Clara? No. ¿A dónde irás?, preguntó Itzae. Clara miró hacia la salida del cañón, hacia el horizonte infinito que se teñía de rosa y oro. No lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. Hacia adelante, lejos de los fantasmas. Él asintió, una profunda comprensión en sus ojos. Que encuentres paz, hermana de sangre. Se despidieron sin más palabras. Clara los vio alejarse, 2 figuras solitarias que se llevaban el pasado consigo, hasta que el desierto se los tragó. Se quedó sola en la entrada del cañón de las almas perdidas. El nuevo día traía consigo una promesa de calor, pero ella sentía un frío profundo. Se miró las manos. Estaban sucias de tierra, arañadas y manchadas, manos que habían quitado la vida, pero que también la habían salvado. Lentamente, se llevó una mano al vientre, sintiendo la curva firme y llena de vida bajo la tela gastada de su vestido. Era el único futuro que tenía. El niño que llevaba dentro se movió, un nuevo latido en el vasto silencio del desierto. ¿Sería una historia de pecado o de redención? Solo el tiempo lo diría. La historia de Clara Hensley, en el vasto y silencioso desierto, nos deja con el eco de una pregunta fundamental. ¿Qué significa verdaderamente redimir un pasado que no elegimos? Su viaje, que comenzó como una huida de los fantasmas de su familia, se convirtió en una confrontación directa con ellos. En la desolación de aquella tierra implacable, en medio de la brutalidad y el odio, fue un solo acto de compasión, el corte de una cuerda, lo que cambió el curso no solo de su destino, sino el de todos los que tocó. La lección que nos susurra el viento del cañón es profunda y universal. Nos recuerda que la herencia más importante no siempre es la sangre que llevamos, sino la bondad que elegimos sembrar en un mundo sediento. Clara no pudo borrar los pecados de su padre, pero con sus acciones plantó la semilla de un futuro diferente para su hijo, un futuro nacido no del odio, sino del sacrificio y el entendimiento mutuo. Te invito a tomar un momento para reflexionar sobre esta historia. Piensa en las cuerdas que a veces encontramos en nuestro propio camino, las injusticias, grandes o pequeñas, ante las que podemos elegir mirar hacia otro lado. Si esta narración ha tocado tu corazón,
Quizás puedas considerar llevar un poco de esa calidez a alguien que la necesite. Historias como estas nos recuerdan nuestra humanidad compartida, y el viaje no tiene por qué terminar aquí. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de. Al final, como la pequeña flor que se abre paso en la roca del desierto, un acto de bondad, por muy pequeño que parezca, tiene el poder de llevar la vida y la esperanza a los lugares más áridos de la existencia.